a levantar un grupo, y en ese grupo va a tener una carga por la trata, dice el Señor, y muchas niñas van a ser liberadas. Hay un quebranto, hay un llanto. Puedo oír como profeta en el mundo espiritual, hay un llanto de tantas niñas en esta ciudad de Cartagena. Hay un llanto de tantas niñas. Hay niñas secuestradas aquí, hay niñas que fueron sacadas de sus hogares y de su familia y están acá secuestradas y la utilizan sexualmente. Yo puedo ver niñas y puedo ver adolescentes, niñas y adolescentes, cientos de niñas y cientos de adolescentes que están secuestradas en casa. Así dice el Señor, por cuanto abrieron la etapa del clamor. La etapa del clamor no será solamente por el ministerio, la etapa del clamor se desatará en la ciudad. En los próximos meses, dice el Señor, muchos de los cabecillas de la trata de blancas caerán presos, porque aquí dice el Señor, yo voy a liberar esa área. Esta profecía será noticia para el año 2014, porque de acá a cortos meses los cabecillas de trata están al borde de caer presos, están al borde de caer. Yo voy a correr el velo para que el gobierno vea lo que tiene que ver, dice el Señor. Ordeno que ese espíritu inmundo y esa maldición que se soltó por años en esta tierra hoy sea denunciada. Tierra de Cartagena, tu tiempo de liberación está al borde de llegar. Tierra de Cartagena, tu tiempo de libertad está al borde de llegar. Nunca más serás esclava, nunca más, nunca más.